En la conferencia de hoy, la número 70, veis que le hemos puesto el título en el Museo Wyatt. Esto lo vais a ver en la segunda parte de la conferencia, después de la habitual repasada de noticias semanal de actualidad, que siempre suele tener una relación con la profecía. Veréis que la segunda parte es interesante, está hecha una filmación de una entrevista que hicimos con el director del museo y donde además se muestran algunas de las cosas que Ron Wyatt encontró y que vale la pena que veáis, porque no son bromas, están. Y además vais a ver distintas cosas que allí aparecen junto a toda la entrevista. Luego hablaremos sobre ello, pero ahora vamos a hacer, primero de todo, cómo no, el análisis de las noticias actuales. Y empezaremos esta vez por el Vaticano. No hay una comunicación directa con Dios para la absolución de los pecados. ¿Sabéis? Cuando leí este titular, os digo la verdad, me cogió una ira sana. No sé si puede ser sana o no, pero la verdad es indignante. Es indignante ver cómo juegan ellos a que solo te puedes acercar a Dios para ser absuelto de tus pecados a través de ir al confesionario. Cuando yo leí esto me quedé realmente ya perplejo. Ya sé que es la creencia de ellos, pero el modo en que ellos lo explican aquí, dices, es que ¿cómo pueden tener esta desfachatez de decir estas cosas? Es curioso que ellos, cuando hablan, tienen muy claro que solo a través del sacerdocio de un hombre, eso sí, que esté dentro del clero, puede llegar el perdón para nuestros pecados. Toda la entrevista tiene su gracia, por decirlo de algún modo, pero realmente incluso habla de cómo los papas también, entre ellos, van a confesarse a la persona que sea su confesor, que es habitual. Benedicto XVI también lo está haciendo, pero bueno, además hablan de esto como si realmente la gente después de confesarse sale pues la mar de bien, viene a ser casi como el que va al psicólogo y así es sanado a nivel de terapia, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia ver cómo este sistema es lo habitual, pero según ponen ellos, dicen que incluso hasta los discípulos parece ser que ya ellos se confesaban, aunque no esté en el registro, porque como eran hombres, pero lo dejan así. Verdaderamente es la mentira más grande que hay, ver cómo se puede llevar a la gente al confesionario a través de métodos engañosos. Ya sabéis que los confesionarios son los lugares perfectos de espionaje de la población mundial. A través de allí se recogen multitud de datos. Pues bien, ya veis, para ser salvo o pasas por el confesionario o te quedas sin vida eterna, según ellos, claro. Qué triste. Vamos a ver ahora otra noticia. A López Obrador le gustaría reunirse con el Papa. Estamos hablando de México. Ya sabéis que aquí tenéis a este señor que le encantaría eso de estar con el Papa. Este señor dice algo muy interesante, ya veis que es el precandidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Es interesante el trozo, a ver si os lo encuentro, donde habla, sí, precisamente en este segundo párrafo. En conferencia de prensa expuso que aceptaría conversar con el Papa porque se trata de un jefe de Estado y de un líder religioso muy importante en el mundo, indicando que dentro de su movimiento progresista hay católicos libres pensadores. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? ¿Libres pensadores? Normalmente, cuando se utiliza esta expresión, se está utilizando esta expresión para decir masonería. Los masones son libres pensadores. Claro que debemos ser libres pensadores todos, sin estar supeditados a lo que nos digan pero normalmente cuando se habla en este concepto es porque son masones.
Pero claro, estos son los lenguajes que ellos utilizan. Normalmente la gente dice libres pensadores, bueno, pues ya está bien, cada uno piensa por su cuenta y ya está. Pero este es su vocabulario. Ya sabéis que en México la masonería tiene un gran peso, y hay una noticia que está dando muchas vueltas por allí, sabéis, ya lo estuvimos hablando, cómo quieren regular a través de una ley el asunto del tema religioso, y que el Vaticano estaba presionando para conseguir más sus fines. Y lo estuvimos mostrando en una anterior conferencia ya todo esto. Pues bien, esta semana un señor que es abogado de México, precisamente, me dijo que fue a un cursillo donde le estuvieron hablando sobre cómo tiene que ser todo este proceso, y llega un momento en que él pregunta diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa con estas leyes? Más o menos le responden, lo que ahora hemos de hacer es dejar nuestras leyes un poco de lado y nos hemos de supeditar a unas leyes más superiores, más internacionales, por decir algo. Y al final la cuestión es que vienen a decirle de que hay un plan superior que va a abarcar una ley más generalizada para todas las naciones. Con lo cual las soberanías nacionales se tendrán que quedar supeditadas a algo mucho mayor. Es curioso cómo nos están cambiando los rumbos de las constituciones y de todo, y no nos estamos enterando, para llevar todo a un poder centralizado mundial. Miramos también esta otra noticia. Granma prepara a los cubanos para la visita papal. Granma es un diario, un órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y aquí nos va hablando de esa visita que tiene que ir el Papa Benedicto XVI a Cuba. Sabéis que va a México, va a Cuba también, y precisamente mirad lo que pone en este párrafo de aquí. Una pregunta importante que le responden a los lectores es acerca de las relaciones de Cuba con la Santa Sede, a lo que el artículo califica de excelentes, atribuido sobre todo a las históricas visitas del expresidente Fidel Castro al Papa en 1996 y la del mismo Juan Pablo II a Cuba en 1998, destacando también la del secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertoni, al actual presidente Raúl Castro en 2008. Bien, ¿qué vamos a decir de lo que hay detrás también de Fidel y demás, ¿no? Ya lo hemos hablado tantas veces, pero ya veis, las relaciones son excelentes, y mirad qué recuerdan ellos. Quizás han guardado para una siguiente publicación la pregunta y respuesta sobre lo que dijo el Papa anterior en su visita al pueblo cubano, cuando dejó frases memorables como aquella de que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo, o esa otra llamada dirigida a los jóvenes, vuelvan a las raíces cubanas y cristianas para construir un futuro cada vez más digno y más libre. Y así van preparando a la población de Cuba para lo que les viene. Luego hablaremos un poco más sobre Cuba. Mientras tanto, veamos esta noticia: Gregorio Magno y la evangelización de Inglaterra. Aquí se nos habla de cómo Inglaterra fue evangelizada. Se habla de cómo a través del Papa Gregorio Magno se eligieron a 40 monjes para la evangelización de lo que es la actual Inglaterra. Y para hacer esto es interesante ver lo que leemos aquí. En la ocasión se hizo la memoria del tránsito de San Gregorio Magno y estuvo presente el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. Es la tercera vez que un papa y un arzobispo de Canterbury se encuentran en este monasterio romano, donde el Papa Gregorio Magno eligió a esos 40 monjes. Ya veis hasta qué punto, una vez más, se están vinculando católicos y anglicanos. Cada vez van apretando más. Luego empiezan a hablar de cómo este fue el proceso de Europa, que fue gracias a ese cristianismo que Europa se consolidó, y a través, cómo no, de Roma, del poder romano, papal, por supuesto. Y por tanto, ellos dicen que echaron las bases de esa Europa y de las relaciones entre lo que es Inglaterra y el continente. Y bien, no hacen más que decir continuamente que eso es lo que tiene que ser, esas relaciones de unión entre todos, ¿cómo no?
Anonymous reivindica un segundo ataque en 5 días contra la web del Vaticano. Acusan a la Santa Sede de ser responsable de la esclavitud de pueblos enteros usando como pretexto la difusión del Evangelio. Y claro, cuando hacen esto, automáticamente ellos denuncian cosas, pero ¿qué va a implicar una vez más? Pues que lógicamente se tendrán que tomar medidas para que estas cosas no se hagan. ¿Y eso qué va a implicar? Pues más presión sobre todo lo concerniente a asuntos de ordenadores, Internet, por supuesto. Ya veis cómo se utilizan a veces a ciertas organizaciones, tipo Al-Qaeda, ahora en este caso Anonymous, para mostrar una cara opuesta a algo para que luego se tenga que intervenir. Bueno, son jugadas maestras y algunas buenas personas se dejan arrastrar por esto creyendo que realmente harán una buena causa, ¿no? Pero los núcleos originales, precisamente, no son de gente corriente, sino de gente que ya veis dónde está vinculada. Entre Karl Marx y Adam Smith, mejor Benedicto XVI. Adam Smith ya sabéis que es el padre, por decirlo de algún modo, de la economía capitalista, cómo debería funcionar todo, y en este sistema estamos basados. Y Karl Marx ya sabemos todos cuál es la cuestión, ¿no? Pues bien, es curioso ver cómo aquí se nos dice lo que en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, Giulio Tremonti, en el curso de la presentación de su último libro, explica. Y básicamente, ¿a qué se está refiriendo? Pues que la economía tiene que funcionar tal como está declarado en la encíclica papal Caritas in Veritate, y que quien lo está diciendo, atención, es el exministro de Economía italiano, no lo dice uno cualquiera, y están diciendo de que se tiene que hacer caso a lo que dice el Papa. Se habla incluso de que para encontrar una vía de salida a esta situación se podría lanzar un año sabático. Es interesante, ¿eh? Cuando hablan de años sabáticos, aún se utiliza la palabra sabático de sábado, y ellos todo lo pasan al domingo. Pero veis, el lenguaje mismo denuncia la barbaridad de pasar el sábado al domingo como día de reposo, cuando para nada es lo que Dios dice, sino que el sábado es el día de Dios. Pero dice que haciendo este año sabático, es decir, la suspensión de las deudas por 20 o 40 años, porque hay un volumen de deudas y créditos que no tienen verificación en la realidad y no son pagables, exactamente como hacían los judíos, que en el año sabático y en el jubilar cancelaban las deudas a los pobres, devolvían las tierras, liberaban a los esclavos. Pues ya veis, ellos están abogando para que haya algo así. Pero, ¿cómo no? Quien está lanzando el mensaje de salvación al mundo es el Papa en esa encíclica. ¿Entendéis? Si se hace caso al Papa, iremos todos bien. Pues sí que iremos bien, sí. Bien mal. Cuentos saludables. Un CD editado por el Centro de Humanización de la Salud. Resulta de que ahora se ha editado un CD, que se titula así, Cuentos saludables, y mirad qué nos dice. Escuchar un cuento es saludable, afirman los impulsores de la iniciativa. Genera bienestar, contribuye al equilibrio emocional, provoca relajación, y en muchas ocasiones invita a mirarse a sí mismo dejándose interpelar por su provocación ética. Si miráis un poco más abajo, ¿qué nos dice? Extraídos del libro Regálame la salud de un cuento, de José Carlos Bermejo, director del centro, un total de 33 narraciones componen esta iniciativa humanizadora, con las humanidades, ¿eh? Si no supiésemos de dónde proceden esos vocablos, de masonería y, como no, de transvaticano, todo apartar en verdad de Dios, 33 narraciones, 11, 11, 11, 3 veces. ¿Realmente nuestros hijos tendrán más salud si les contamos un cuento? ¿Sabéis? Helen White, en el Espíritu de Profecía, en sus escritos, habla de que los niños no deberían estar leyendo cuentos, porque son eso, son cuentos. Los niños deberían ser instruidos en las lecciones alentadoras, de las cuales se pueden sacar grandes beneficios que están en la Biblia, porque en la Biblia encontramos historias reales, no cuentos, no tonterías para decir cosas, sino directamente al grano.
y que de allí surge con una fuerza tremenda que amplía las mentes de los niños y los eleva. En cambio, nosotros, venga, a ponerles cuentos a los niños. ¿Qué está haciendo Hollywood, en el fondo? ¿No nos está dando cuentos? ¿Para qué? Para distraernos. Sí, nos dan lecciones. Pues vaya lecciones. Pues bien, ya veis, esta es cómo se instruirá a los niños, así, con cuentos. Perfecto. Volvemos a Cuba. Los santeros cubanos esperan al Papa con respeto y sin expectativas. Hasta el momento la agenda de Benedicto XVI no incluye ningún encuentro con religiosos aparte de los obispos cubanos, pero algunas voces de la santería creen que una reunión con sus líderes está pendiente desde la histórica visita de Juan Pablo II en 1998. Aquí veis un cartelito de Bienvenido Santo Padre. Y bueno, es interesante ver cómo precisamente aquí habla algún líder de la santería cubana y nos da algún dato de cómo la santería cubana está súper extendida, que incluso los católicos, tal cual, como conocemos más en Europa, pues no son allí, sino que allí lo mezclan con santería, y nos habla del proceso incluso de cómo funcionó todo esto, esta asimilación entre esa religión pagana que provenía de África con el catolicismo y que terminó haciendo una conexión entre una cosa y otra, pero que realmente es espiritismo. Incluso se nos habla aquí de la religión yoruba, que ya sabéis que cuando pasamos los trozos de la canción de Shakira, el Waka Waka famoso, estaba basado precisamente en esos espíritus de esta religión. Esas palabras que ella decía eran invocaciones a esos espíritus que en verdad son demonios. Es curioso. Pues bien, esto es lo que verdaderamente hay en esa isla. Entonces, es curioso ver cómo ellos hablan muy bien del Papa. Interesante, ¿eh? No se llevan la contraria, hablan bien de él. Y bueno, ellos desearían tener ese encuentro con el Papa. No sé si recordáis una imagen, la podéis encontrar tranquilamente por internet, cuando Juan Pablo II precisamente tuvo algún encuentro con personajes de este tipo de religiones y participó con ellos allí de todo eso. Fue un escándalo para muchas personas verdaderamente cristianas, dándose cuenta de cómo podía comulgar el cristianismo con el espiritismo. Bien, catolicismo y espiritismo es lo mismo, y la gente aún no lo sabe, parece ser. Pero bien, es así. Sigamos avanzando. Pero ya veis, aunque no existe un estudio sobre el tema, varias fuentes estiman que entre un 75 y un 85% de la población tiene vínculos con esas creencias. Casi nada, ¿eh? La Iglesia promete un trabajo fijo y una vida apasionante a los nuevos sacerdotes. ¿Estáis en paro? Haceros sacerdotes. Este es el anuncio. Tendréis trabajo fijo, tendréis un sueldo y viviréis. Ahora las vocaciones, bueno, empiezan a subir un poquito. La campaña quiere motivar a los jóvenes con las opiniones de 9 curas. Respecto al curso anterior, ha aumentado en 51 los nuevos seminaristas, un 4%. La conferencia episcopal afirma que el vídeo se ha hecho al margen de la crisis. Pero claro, a margen de la crisis, pero como hay crisis, ¿de qué trabajo? ¿De qué trabajo? Pues, ala, para cura, que así tienes trabajo. Bueno, es una forma más de volver a resurgir, ¿no? Qué triste que ahora se motive así a las personas. Pero bien, es lo que hay. Y sigamos avanzando. Vamos a hablar sobre homosexualidad, pero esta vez de un modo distinto. Dinamarca quiere que los homosexuales puedan casarse en las iglesias a partir del verano. Diréis, bueno, ¿y qué? ¿Tienen sus derechos? Bueno, pues que tengan sus derechos, ¿por qué no? Pero esto implica algo muy interesante. ¿Sabéis? Actualmente resulta que iglesias protestantes, incluidas la iglesia adventista, tienen tratos con los estados, y de los estados sacan un beneficio para mantener sus instituciones, etcétera, etcétera. Cuando esto se llegue a regular, como se saca beneficio del estado para mantenerse las instituciones, lógicamente se deberá acatar, sí o sí,
que esas bodas se celebren en iglesias que denominacionalmente por sus creencias no estén de acuerdo con estas bodas. A la cual cosa, ¿qué se hará? Hasta ahora se dice que, bueno, que el pastor que quiera casarlos, que los case, y el que no, ¿no? Pero esto se va a hacer en un lugar donde teóricamente es sagrado, ¿no? ¿No es una iglesia algo apartado para un uso santo? Pues estos matrimonios bíblicamente no pueden ser santos, no pueden ser dedicados a Dios, es totalmente contrario. Pues que se vayan pensando los dirigentes de esta denominación en particular y también de las demás, si realmente lo que están haciendo de estos tratos con los gobiernos no se están poniendo en la cabeza del lobo, en la boca de ese lobo. Pues bien, ya podemos ir viendo cómo todo se está preparando para que tengamos que ceder a las exigencias de una presión social. Luego veremos alguna cita de Ellen White interesante al respecto. Y hablemos de la crisis. 1 millón de propietarios pierden sus casas en Estados Unidos. El año pasado fue para el mercado inmobiliario incluso peor que 2009. Los desahucios también han afectado a figuras tan reconocidas como el actor Nicolas Cage, del cual alguna vez hemos presentado peliculitas, ¿verdad? Y anunciando o denunciando lo que aprecian esas películas. Pues yo no sé si os dais cuenta de lo que veis aquí. 1 millón de propietarios. Quiere decir que son evidentemente más de 1 millón de personas, porque son familias los que viven en una casa. Todas estas personas quedan sin hogar. Pero si esto os impacta, sigamos avanzando la noticia, desahucios en España. Está sucediendo lo mismo, por impagos de los préstamos hipotecarios. Ya sabéis que hay movimientos que se están levantando para que esto no siga así. Ahora vais a ver un vídeo con el testimonio de esta mujer, que no es una cosa que no sea habitual, porque por desgracia está pasando más de lo que realmente gustaría a nadie. Vamos a entrar este vídeo. Es cortito, pero vale la pena verlo. Patricia Tapia ha conseguido ganar algo de tiempo para que Caja Madrid no la eche de su casa. Hasta el 28 de marzo se suspende el desahucio. ¿Y cómo te encuentras, Patricia? Emocionada por todo esto. Muchas gracias a todos. El próximo 28 de marzo es la nueva fecha límite que le han dado para que abandone la vivienda. Patricia pagaba una hipoteca de 1.400 euros al mes por este piso de 90 metros cuadrados. Con 2 niños que cuidar, uno de 1 año y otro de 3, Patricia perdió su trabajo como administrativa. Le pidió una moratoria al banco, pero este se negó. Aún así, estando sin empleo, seguí pagando 1 año más la hipoteca. Y ya hubo un momento en que, claro, ya conseguí un trabajo, pero ya no ganaba lo mismo y que ya me era imposible pagar la hipoteca. La propiedad de la vivienda se la han arrebatado, pero además el banco le pide que abone 200.000 euros. Una historia triste que cada vez se repite más en España. Desde 2008 se han producido 350.000 desahucios en España. 350.000 familias han perdido su vivienda y además siguen debiendo la deuda al banco. Los bancos han recuperado las viviendas, pero la deuda sigue ahí. ¡Vecina, despierta! ¡Desahucian en tu puerta! Muchos vecinos de este barrio trabajador de Madrid se han concentrado para impedir el desahucio de Patricia. Saben que hoy es una vecina, pero mañana pueden ser ellos. Yo creo que poco a poco irá habiendo una alarma social mayor, porque por desgracia estos casos cada vez son más generalizados. Hay gente que se cree que solo le va a afectar a personas con pocos recursos, pero esto está cada vez afectando más a lo que es toda la clase media. Es una vecina que no conocíamos, pero mañana podemos ser cualquiera más cercano. Puede ser nuestra familia, un amigo o cualquiera. La presión policial es dura además con los medios de comunicación. Informaciones como esta no son del agrado del gobierno. Está claro que no se puede hablar. Lo que no se puede es ofender. Yo estaba haciendo un comentario con mis compañeros periodistas. No estoy ni siquiera alterando a la gente. Lo hace a 300 metros de la policía. 4 horas más tarde el desahucio se consigue retrasar. La plataforma de afectados por la hipoteca alegan al juez causa humanitaria por los 2 niños pequeños
que tiene Patricia y que se quedarían en la calle. Pues los motivos son humanitarios. Hay 2 menores y uno de ellos está ingresado ahora mismo en el hospital. Antes de todo somos humanos y tienen que aplazar y tienen que parar esos desahucios. Porque no es humano. En toda Europa, durante el invierno, están paralizados los desahucios. No es normal, excepto en España. En esta ocasión, el desahucio a Patricia ha sido paralizado, una victoria parcial hasta el próximo 28 de marzo, en el que Patricia y sus 2 hijos, uno de 1 año y otro de 3, se tendrán que enfrentar de nuevo a esta situación. A lo largo de todos los días, aquí en Madrid suceden 40 desahucios. Rafa González, Span TV, Madrid. Pues ya habéis visto qué cantidad de desahucios, ¿eh? No son pocos. Bueno, también es cierto que mirad la trampa que bien hecha ha estado y cómo somos así los humanos, que cuando todo va bien, venga a meternos en gastos. Una hipoteca de 1.400 euros es una burrada de dinero, es una gran cantidad de dinero mensual. Ahora actualmente, al menos donde estamos nosotros, es difícil encontrar un sueldo así, mensual. Ya es bastante difícil de encontrar. Pues lógicamente cuando hay dificultades y falla el trabajo, la trampa es perfecta, y así ha caído gran cantidad de la población de este país, y ya veis, no solo de este país, de otros lugares también, hemos visto Estados Unidos. Pero, ¿esto sucedía en el año 1995? Estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Si me remonto a 1995, estamos en 2012, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 17 años. ¿Qué pone aquí? ¿No es interesante ver esta carta? Una vez más, el juego de Illuminati New World Order, el limbo famoso, del que tantas cartas hemos mostrado ya, nos estaba hablando de estos desahucios, donde gente, familias se quedan fuera. Mirad en el candado que le ponen a la puerta, qué triangulito perfecto con el puntito en medio. Todo esto iba a pasar y alguien ya lo sabía. No ha sucedido porque sí. 1995, cuando este juego salió a la luz. No son pocas bromas, ¿eh? Quedamos muy sorprendidos cuando vimos 6 años antes de que ocurrieran el ataque a las Torres Gemelas. Quedamos muy sorprendidos cuando aparecía el ataque al Pentágono, pero ya veis también con qué cantidad de perspectiva de años atrás esto ya aparecía allí. La agenda satánica se está cumpliendo a través de todo esto, y la gente sigue pensando que todo esto son situaciones que han llegado porque la gente, la codicia, no sé qué, todo estaba tramado. Pues bien, no sé a vosotros ¿qué os ha parecido esto? Yo cuando recogí las noticias precisamente ayer sobre los desahucios, recordé que había visto esta carta en el juego, la estuve buscando y aquí la tenéis. No son pocas bromas. No sé si os dais cuenta también de lo que lleva la chica en la espalda, la que parece ser la madre de esta niña. ¿Veis que lleva en la ropa? Unos pedazos de otra tela. ¿Qué indica esto? Pues que verdaderamente la pobreza ha llegado a ciertas personas ya, y se está extendiendo. Y Helen White habló que volverían los tiempos de la esclavitud. Y estamos llegando a eso, y a más que vamos a llegar. Cada vez más griegos se plantean el suicidio como salida a la crisis. Impresionante, ¿eh? La gente se desespera. Si no tienen dónde aferrarse, ya veis cómo pueden llegar a terminar. Y esto está creciendo. Medidas para reducir el déficit de España son ineficaces. Los esfuerzos para disminuir el déficit de España no son eficaces y solo producen un efecto contrario, afirman los expertos. Es completamente ineficaz porque es imposible reducir el déficit de la forma que la Unión Europea quiere en un país como España, que además está en recesión y con el 24% de su población activa en el desempleo. Es un objetivo completamente irracional, imposible, y ningún gobierno lo puede llevar a cabo. Por lo tanto, cuestiona la política que nosotros hemos llamado teología de la austeridad, que intentan implantar las autoridades europeas, dijo a RT el secretario de Economía de la coalición española Izquierda Unida, José Antonio García Rubio.
Frente a una suspensión financiera, España tiene que justificar ante el Eurogrupo su plan de déficit para el 2012. La decisión del país de fijar el índice por encima del nivel acordado ya recibió serias críticas de Bruselas. Y ya sabéis cómo ha terminado todo, ¿no? Hay que pasar por el aro, sí o sí, y más medidas restrictivas. Por tanto, no esperemos que todo se va a arreglar porque sí. Según las estimaciones del regulador bancario, la economía española se enfrentará este año a una verdadera crisis. Aún no estamos en la verdadera crisis. Se espera que el PIB se contraiga un 1,5%. Según las previsiones anteriores del Banco Central, la economía española debería haber progresado un 1,5%. Todo lo contrario. Pues bien, los tiempos de las crisis están en sus inicios, parece ser. Y en Cataluña los funcionarios catalanes sufrirán un recorte salarial adicional del 2%. Y ya sabéis que ahora mismo, ayer ya exponían de que van a haber funcionarios con movilidad a partir de ahora. Eso de que tú te quedas en tu ciudad para siempre, pues nanay, que si tiene que haber cambios porque hace más falta gente en un lugar que en otro, a partir de ahora tendrán que desplazarse por donde sea. Y los salarios, evidentemente, darán para eso. Bien, la situación se está complicando, a todos los niveles, aún más, y más que se complicará, por supuesto. El gobierno acepta recortar el presupuesto este año en 5.000 millones más, está hablando del gobierno de España. Estos recortes, evidentemente, de algún sitio tienen que salir, una vez más, no se subirán el IVA, dicen, ¿no? Pero en cambio van a subir impuestos de todas otras cuestiones. Y así el pueblo se va desangrando económicamente. Y aquí tenéis el peculiar saludo de Juncker a Guindos. Más claro no puede ser, ¿eh? Nos están escañando. Madre mía. Pues sí, es para reírse, sí. Y en Cataluña, Mas Colell, el ministro de Economía, alerta de que parte del déficit fiscal de Cataluña crea ocupación en otros territorios. El consejero, ve el pacto fiscal indispensable si Cataluña quiere mantener su competitividad. ¿Y esto qué crea? Pues más malestar con España, y en Cataluña las cosas van muy mal. Porque la mayor parte del dinero se va para España y no se queda en Cataluña, y pasa lo que pasa. Entonces la gente que va a pedir más independencia, ¿entendéis? Lo que tanto hemos venido hablando en estas conferencias. Los precios de los carburantes están en máximos y subiendo. Bueno, los impuestos del tipo de cambio de la primavera árabe, entre las causas. Pues como estalle la guerra en Siria o Irán, a ver quién es el guapo que llena el depósito de gasolina, ¿eh? Madre mía. Ya sabéis que hay personas que dicen, bueno, pues iremos a pie. Sí, claro, se puede ir a pie. Pero el problema es que los comestibles, los productos que nosotros compramos se transportan. Y evidentemente eso se paga con el precio del crudo que tú pones en el depósito, en este caso el comerciante transportista. Lo cual, ¿qué va a hacer? Encarecer los productos. ¿Entendéis? Los jornales no crecen, pero todo va subiendo. El poder adquisitivo por los suelos. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Más pobreza. Y aquí tenéis una foto de mercenarios. Isaías 17 del 1 al 3, ya sabéis, Damasco. Hoy Kofi Annan precisamente ha dicho de que la situación está muy mal, hay que hacer algo ya, porque hay cantidad de refugiados que van hacia Turquía y hacia donde pueden, pero que intentemos aguantar una intervención militar, porque si no se puede desencadenar una confrontación que abarque toda esa región y se extienda muchísimo, y sea, bueno, impresionante lo que se puede realizar con eso. Nos lo están diciendo ya. La situación nos puede llegar a un conflicto de unas proporciones tremendas. ¿No os lo termináis de creer? Pues mirad. Embajador sirio en Venezuela. Estados Unidos busca una guerra mundial en Siria para forzar un nuevo orden del mundo. ¿Os suena esta frasecita? Será que no la hemos visto veces ya, ¿eh?
Embajador Ghassan Abbas denunció que grupos terroristas armados por el extranjero usan a civiles como escudos humanos. Diputado socialista de El Zabayar dijo que Siria es una línea roja, y eso lo sabe Estados Unidos, y por eso quiere llevar a una tercera guerra mundial en el Medio Oriente. Los grupos que se hacen llamar de oposición al gobierno de Bashar al-Assad son en realidad un movimiento armado por fuerzas extranjeras que usan a la población civil como fachada o escudo y se convierten en terroristas criminales que están intentando desestabilizar a Siria y convertirla en una excusa de guerra en los planes de Estados Unidos. ¿Es esto cierto? Pues como sea cierto, vaya montaje, ¿eh? Tan bien hecho. Analistas políticos ya han dicho que la guerra en Siria es una guerra mundial, ya no es un asunto interno del país. La guerra en Siria es para el nuevo orden del mundo. Problemas mundiales, quieren seguir chantajeando al mundo con la hegemonía americana, la militarización del planeta, agravar los problemas mundiales, porque justo con las guerras desde los años 90 hasta el 2010, Estados Unidos consiguió hacer más narcotráfico, más masacre, y no consiguió resolver ningún problema de la humanidad. Hombre, mentiras no es que diga en este caso. Así lo informó el embajador de Siria en Venezuela, Ghassan Abbas, durante una entrevista por el programa Dando y Dando, junto al diputado socialista de El Zabayar, tras la aprobación en el Parlamento venezolano de un acuerdo de solidaridad con Siria frente a los ataques terroristas impulsados por intereses extranjeros. Estados Unidos es un imperio hipócrita y cobarde. No ataca a un pueblo fuerte, sino a los débiles. Siria tiene un ejército fuerte. Siria no es como Libia. Libia vendió su alma al diablo, concluyó el diplomático. Ghassan Abbas dijo que los grupos terroristas armados están conformados por diversas corrientes terroristas, con principal protagonismo de agentes de Al-Qaeda, quienes son presentados por la prensa occidental como ángeles, aun cuando son grupos de radicalismo islámico. Informó que en las luchas contra estas fuerzas terroristas, más de 6.400 personas han perdido la vida. De esta cifra, más de la mitad son efectivos del ejército sirio, y una minoría proporcional son los mercenarios. Está hablando de mercenarios, ¿eh? Siria es una línea roja. Por su parte, el diputado socialista de El Zabayar, quien estuvo presente en el debate de este martes en la AN, informó que el Parlamento aprobó el acuerdo de solidaridad con Siria sin los votos de la oposición. La oposición demuestra ignorancia sobre el Medio Oriente, dijo al recordar que hasta en los propios Estados Unidos hay sectores que denuncian la clara injerencia de elementos de Al-Qaeda, por lo que desaconsejan al gobierno de Obama involucrarse en una intervención en Siria. Hay mercenarios bien preparados, algunos entrenados durante la intervención en Afganistán, dijo Al-Zabayar. Pues bien, el resto ya lo podéis leer por vosotros mismos, es todo interesante, pero ya no lo veis, nos quieren llevar, dice, a una tercera guerra mundial. Casi nada, ¿eh? Mercenarios, ¿qué ha dicho mercenarios? Rusia dice que hay 15.000 mercenarios extranjeros en Siria. Bueno, puede ser mentira, sí, bueno, ya sabemos cómo está funcionando el asunto, ¿verdad? Pero resulta que también aparece esta carta, mercenarios. Ya veis que nos lleva en el casquito este señor, el famoso triangulito y el ojo en medio del objetivo. Los mercenarios también utilizados por el mismo poder para conseguir ciertos propósitos. Quizás no están diciendo tantas tonterías esos señores, ¿eh? Hagamos un salto a Daniel 11 del 40 al 45, el famoso texto del tiempo del fin, en lo que nos estamos encontrando de lleno con lo que está aconteciendo ya en Medio Oriente, profetizado 2600 años atrás, casi nada. Y aquí tenéis, Israel no puede vivir con un Irán nuclear. En diálogo con Infobae América, Yossi Peled, ministro del gabinete de Benjamín Netanyahu, señaló las urgencias de su país para detener el plan atómico de Teherán. Haremos lo que sea necesario, prometió. Y habla de que si tienen que atacar, atacarán. Guste o no guste, ellos se van a defender, dicen.
Por tanto, todo pinta que vamos a ver algo gordo allí. Israel lleva a China su preocupación sobre el programa nuclear Irán. ¿Por qué? Porque ya sabéis que China es el que está poniendo las trabas para que haya una intervención allí. ¿Y por qué? Porque China, como nos dice este mismo artículo, también ha resistido a esfuerzos occidentales para que ejerza presión sobre Irán mediante la imposición de sanciones sobre sus exportaciones de petróleo. ¿Por qué? Porque buena parte del cual fluye a China. ¿Veis todo lo que hay detrás también? Pues ahora vamos a hablar de ciencia. Daniel capítulo 12, versículo 4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ciertamente, cuando aquí se utiliza la palabra ciencia, se refiere sobre todo a la ciencia del conocimiento profético. Ese conocimiento aumentaría en el tiempo del fin, y así lo estamos viendo, que Dios está dando luz para que entendamos todo lo que debe acontecer en el tiempo del fin. Pero además, también puede ser la ciencia en general. Crean un casco que mezcla la vida real con un mundo paralelo. Sumirse en una realidad virtual ya es posible gracias a un invento de la policía suiza. 2 oficiales crearon un casco especial cuyo uso se convierte en un paseo por un parque y en un encuentro con criaturas alienígenas en un mundo de videojuegos. El único casco, que por el momento se usa solo en el Parque de San Juan en Basilea, mezcla el mundo real con sus casas, árboles y bancos con uno irreal, habitado por personajes fantásticos, insectos surrealistas y un cielo psicodélico, creando así una vida ficticia y real a la vez. Pues, ¿cómo debe terminar el cerebro de una persona cuando se mezcla la realidad y la fantasía hasta el punto en que la gente vive emociones muy intensas y que el cerebro capta como reales? El mecanismo tiene una cámara que graba del entorno real y una pantalla que reproduce el mundo verdadero con efectos especiales en formato 3D, informa el periódico británico Daily Mail. Los creadores del casco confiesan que las alucinaciones de la computadora están inspiradas en películas tales como Independence Day y Avatar, así como en René Magritte y los artistas surrealistas. ¿Y los cerebros de las personas creéis que no pueden quedar afectados con esto? Llega un momento en que la realidad y la ficción tan entremezcladas, ya no es ver una película, es vivir una película, de hecho. Este es el aparatito en cuestión. Pues ya veis hasta qué punto el diablo está haciendo inventar artilugios que tienen su gracia, pero que realmente no hacen otra cosa que distraernos de prepararnos para toda la situación de lo que realmente importa y nos viene encima. La segunda venida de Cristo está cercana, muy cercana. Satanás intenta distraernos de todos los modos posibles. Y un nuevo método, ya veis cuál es. La gente va a perder el tiempo continuamente y además va a afectar sus mentes para no estar preparadas para recibir una verdad llana, tranquila, que deba meditarse. Y el conocimiento de Dios va a costar más de que intervenga dentro de los cerebros de las personas. Las avenidas del alma, cuidarlas, decía Pablo, el apóstol Pablo. Pues bien, ya veremos cómo va terminando todo. Pero mirad qué interesante, cuando en el mismo juego de cartas nos hablaba de los videojuegos, ¿no? Pero ya veis que a este señor tiene unas gafas donde van apareciendo letras, vemos que tiene aquí unos puntos que van conectados a algo, ¿no? que de su cerebro, de sus hombros, y así está siendo. La gente está perdiendo el tiempo y llenándose la cabeza de tonterías en vez de estar por lo que debe estar. Satanás está triunfando, desde luego. Microondas para enfriar manifestaciones. Estados Unidos prueba su arma invisible antidisturbios. Este es un nuevo armamento no letal. La Infantería de Marina de Estados Unidos ha llevado a cabo la primera prueba en público de su nuevo armamento no letal, un sistema de repulsión activa o ADS, según sus siglas en inglés. Se trata de un cañón que dispara un haz de microondas a una distancia de hasta 1000 metros y que provoca un calentamiento tan molesto que obliga al blanco a huir asustado. ¿Y os daba miedo calentar la leche en el microondas? Madre mía.
Pues esto sí que será calentar a la persona enterita. Pues ya veis, así los antidisturbios podrán funcionar. No los ves, no lo oyes, no lo hueles, solo lo sientes. Patam, fantástico. Pues bien, ¿qué podemos esperar? En resultado de las más de 11.000 personas que participaron en los test, 2 de ellas sufrieron quemaduras de segundo grado. Hombre, y aún son pocos. Pues sí, utilizaron 11.000 además, sí. Es curioso, ¿eh? Cómo está avanzando la ciencia, y para algunas cosas muy bien, pero para otras, madre mía. Este es el aparatito en cuestión. O sea que si veis una manifestación y esto cerca, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Científicos rusos y surcoreanos se lanzan a la caza del mamut. ¿Sabéis? Esta noticia bien podría haber entrado en una nueva parte sobre los antediluvianos. Perfectamente. Sabéis que estuvimos hablando sobre la genética, la manipulación genética y demás. Cómo llegaron los antediluvianos a ese gran punto, a ese gran grado ya, ¿eh? Rusia y Corea del Sur aunarán esfuerzos para clonar un mamut y repoblar la Tierra con este legendario paquidermo extinto. Para hacerlo, 2 grupos científicos han firmado un acuerdo en Seúl que, según los investigadores rusos implicados en el proyecto, dará frutos en un plazo de 10 a 20 años. Observamos el progreso ininterrumpido de las tecnologías genéticas. En Yakutia, Siberia Oriental, siguen encontrando restos de mamuts, y llegará el momento en que todo acabe con éxito, afirma el investigador Semen Grigoriev. Los científicos explican que primero buscarán el material biológico conveniente, ya que los restos de que disponen ahora fueron dañados en exceso por el frío y el paso del tiempo. Sin embargo, los investigadores creen que tarde o temprano el material idóneo para acometer la clonación será encontrado. Y bueno, ¿qué quieren hacer? Mirad, para buscar y extraer los restos del permafrost, la superficie de tundra congelada de forma perpetua, los surcoreanos trasladarán su laboratorio móvil a Yakutia, de donde trasladarán el material genético a Seúl, donde el equipo internacional continuará su trabajo. Esto no es poco dinero, ¿eh? Lo que implica. La propia clonación será efectuada con la participación de los parientes cercanos de mamuts, los elefantes indios. Se van a utilizar los elefantes para que se puedan generar los mamuts. Claro, ¿el mamut de dónde va a salir? Pues de la panza del elefante. El profesor surcoreano Wang Wo-suk, responsable de esta parte del proyecto, alcanzó renombre por clonar con éxito a un ratón a partir de células que permanecieron congeladas durante 16 años. Qué cosas, ¿eh? Dentro de unos años quizás veis esto dando vueltas por un parque. Y si esa noticia nos ha dejado un poco inquietos, sabiendo lo que pasaba en la época de Noé y lo que iba a acontecer en el tiempo del fin, y así está siendo, mirad esta otra noticia. No sé si os dais cuenta de lo que estáis viendo en estas fotografías. ¿Veis unos pollitos que salen del huevo? ¿Veis este que sale de aquí? ¿Qué carita tiene? De cocodrilo. Pues este artículo de ciencia, ahora lo veréis traducido al castellano. Científico crea pollo cocodrilo. Científico de la Universidad de Harvard desarrolla un pollo cocodrilo a través de la modificación genética. La experimentación genética con animales podría producir animales más populares que un pollo cocodrilo, como una jirafa miniatura o un koala rosa fosforescente, pero los científicos no parecen estarse guiando por el marketing de mascotas genéticamente alteradas. Y ahora, pues ya veis, lo que van a hacer es esto. ¿Hasta qué punto no veremos realmente esas imágenes de amalgamas? Tal como Ellen White había dicho, ya se están haciendo, no son bromas. ¿Llegaremos a ver las amalgamas entre hombre y bestia también? Pues todo pinta que vamos a acercarnos a ese momento, ¿eh? Si es que no ha sucedido ya, que parece ser que sí. Y este otro artículo en inglés del New York Times, también de ciencia, científicos logran implantar microchip con memorias artificiales en ratas. Por primera vez, investigadores logran aumentar las capacidades cognitivas de un cerebro animal a través de un implante. ¿Veremos en el futuro cercano uploads cerebrales a través de los cuales podremos aprender idiomas, operar máquinas o recordar grandes cantidades de información? Ya veis, los animalitos están siendo utilizados
para todas estas cosas. Si recordáis, en películas así, como pone aquí Johnny Mnemonic o The Matrix, uno aprende Kung Fu porque nada, se pone eso y ¡pam! Y ya está, programado en un momento. Ciencia ficción, teóricamente. Pero ha habido más ciencia ficción. Sabéis que se está trabajando también para la implementación de sueños o vivencias que realmente tú no has vivido y te llegas a creer que las has vivido. Se está trabajando con todas estas cosas. Llegará un momento en que la gente no sabrá realmente dónde está la realidad y dónde está la ficción. Mirad cómo el diablo está trabajando este campo por todos lados, para que mentalmente no haya una persona equilibrada. Si no hay equilibrio, no puede haber aceptación de Dios, porque el conocimiento va a ser rechazado, la mente estará alterada. La carta de Illuminati New World Order, mirad, cuando se encuentra un cráneo, cómo aparece, con chips por aquí, ojos conectados a cables. Realmente, esto era el año 1995, es lo que se está preparando a todos los niveles. ¿Recordáis estas películas de Arnold Schwarzenegger, Desafío Total? No sé si veis la portada que aparece aquí abajo, una pirámide, oh, qué cosas. Y bien, aquí tenéis la trama donde precisamente, mirad la sinopsis de la película, nos dice año 2084, Douglas White es un obrero de la construcción que vive su vida como cualquier otra persona, atado a su trabajo en la Tierra y junto a su esposa Lori. Está obsesionado por un sueño recurrente en el que pasea con una bella mujer en Marte. Como su esposa no desea ir de vacaciones al planeta rojo, White decide implantarse un recuerdo de Marte en una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno. Pero cuando va a ser inyectado, despierta en White otra persona, como si su mente ya hubiera sido previamente manipulada. Y bien, y así hay toda una trama. Mirad lo que ahora vais a ver, es la secuencia de inicio de la película. No es la película en sí, es la presentación por la compañía de Hollywood que ha hecho la película. ¿Veis algo aquí? Esto es al empezar, antes de que se inicie el film en sí. No sé si esto ya os da algo. Es una secuencia que hemos hecho en fotografías porque no podíamos tomarlo de la película. Mirad, yo os hago toda la secuencia. Tristar. Fantástico, No sé si os habéis fijado bien. Una vez más, el famoso triangulito, 3 estrellas, ya veis, constelaciones alrededor. Satanás siempre copiando lo de Dios. Y detrás de estos conceptos cinematográficos, ciencia ficción, pues ¿quién lo está promoviendo y patrocinando? ¿Quién nos estaba diciendo ya lo que intentarán hacer? Pues ellos, como siempre. Y todo se va para el cielo. Mirad esta otra carta. Aquí lo único que varía respecto a la presentación es que no hay un caballito alado, un Pegaso, sino que hay este ser extraño, que parece una mujer, hacia el cielo. Todo lleva a lo mismo. Detrás está siempre lo mismo. Es un poder satánico el que está operando en todas partes, y especialmente Hollywood. Hollywood, sí señor, Hollywood. Ya sabéis que en Hollywood, que fue construido sobre unos terrenos de los jesuitas, se cedió precisamente esos terrenos a todas esas compañías judíos sionistas que crearon las compañías cinematográficas y se instalaron allí, en tierra de jesuitas. Evidentemente el trabajo conjunto da sus frutos. Y esto... Sí, sí, es una efectividad total esta carta, sí. Pues bien, ya sabemos Hollywood a qué responde. Nos pueden gustar las peliculitas, más o menos, y depende de cuáles, pero realmente es lo que hay. Y vamos a hablar un poco de salud. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 nos dice el apóstol Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
por la sangre de Jesús, por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una cosa glorificada es para dar gloria, evidentemente, a Dios. Hemos de tener presente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nosotros no somos nuestros. Con mi cuerpo hago lo que quiero, famosa frase. Pues no es nuestro cuerpo. Hemos sido comprados por Cristo en su muerte. ¿Esto a qué debería llevarnos a pensar? Hay cosas que nosotros enseguida relacionamos con esto. Pues cuidaré mi salud, evidentemente, la cuidaré, ¿cómo? Con la nutrición, no tomando drogas, no fumando, no bebiendo alcohol, porque claro, Dios pagó por mí a través de Jesucristo. Y Dios quiere que yo esté en plenas condiciones, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es una cosa santificada. No se puede ensuciar. Porque a través del cuerpo, también, ¿qué hay? Tenemos mente, ¿no? Y allí es donde Dios nos habla. Si nosotros vamos poniendo cosas que son trabas, no podremos captar a Dios. Y nuestro camino se va a ir hacia lo contrario. Pero hay más cosas en las que podíamos llegar a pensar. Los piercings pueden ocasionar enfermedades graves. Ahora está de moda, ¿verdad? Agujerearse para ponerse unas bolitas y unas tonterías, sea en el ombligo, sea en la ceja, sea en la nariz, sea en 1000 y otros lugares. Bien, ¿sabéis? Estas cosas, en sus inicios, el horadarse para meterse zarcillos y otras cosas, se hacían como símbolos de que eran esclavos de alguien. Ahora, curiosamente, esto se ha puesto de moda. Uy, queda muy bien, queda muy bonito. Eso es lo que ellos dicen. A mí personalmente me da asco verlo. Pero bien, quizás es la mentalidad que uno tiene, para ellos, claro. Pero me gustaría saber qué diría Dios cuando ve que nosotros horadamos los cuerpos para hacer estas tonterías que no sirven para nada, solo para ser distintos y quedar muy bien, teóricamente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y deberíamos respetarlo y cuidarlo a tope. Y además, cuando estas cosas pueden llegar a provocar infecciones. Recuerdo que esta misma semana un chico se había hecho eso y me decía, sin poder casi hablar, porque tenía la lengua súper hinchada por haberse hecho un piercing allí, que me lo enseñó, me decía, ¿qué puedo tomarme para que se me deshinche? Digo, pero es que ya no te lo tenías que haber hecho. Ganas de torturarte. Pero bien, así se encuentran más bonitos. ¿Qué vamos a hacer? Pues Dios, ¿creéis que esto se lo va a tomar como por si nada? Lo que estamos haciendo cada vez que hacemos estos piercings es demostrar que somos esclavos de alguien. Y en este caso no somos esclavos de Dios. En este caso, se es esclavo de la moda del diablo. Y así la gente se va adaptando a que, pues mira, un chip tampoco viene de aquí, también se puede poner, ¿no? Son procesos mentales que nos están llevando precisamente a aceptar cosas que si pensásemos un poco jamás querríamos en nuestro cuerpo. Mirad qué aparece aquí. Freakings mundanos, ¿no? Pues sí, esto es ser mundano. En la Biblia, y Helen White habla mucho de ser mundano. Este personaje que tenéis aquí dibujado reúne todas las características. Un pelo especial, ya veis cómo. Lleva además, siendo hombre, pendientes, ya veis, hasta con una cruz. Lleva tatuajes. Sí, lleva todo lo que puede llevar. En la nariz, ¿qué? También. Piercing. Sí, todo. El triángulo colgando de esta otra oreja. El piercing en los pezones. Pues esto era el año 1995. Y ahora es lo que está de moda. Qué bien tramado está todo y cómo nos lo van imponiendo a la sociedad
y como borregos todos a pasar por ahí, ve, ve, y la puerta se va haciendo estrecha hacia el matadero y todos, ve, contentos, porque mira, yo voy, ve, distinto que tú. Pues sí, muy distinto, te vas al mismo matadero. Y así la salvación eterna se canjea por bobadas, y el diablo hipnotizando continuamente con sus cosas. Una epidemia de tabaquismo afecta a los jóvenes estadounidenses. Parecía que la cosa iba a cambiar, ¿eh? Pues ya veis, epidemia de tabaquismo entre jóvenes norteamericanos una vez más. En vez de darse cuenta de las cosas, no, venga, si somos más libres. Y luego se quieren deshacer del tabaco y no saben cómo hacerlo. Consumir carne roja a diario aumenta el riesgo de morir prematuramente. Sucumbir a la tentación de consumir carne diariamente puede costarle caro. Este hábito aumenta el riesgo de morir prematuramente, desarrollar cáncer o enfermedades cardíacas, según un estudio realizado en Estados Unidos. La investigación de la Universidad de Harvard muestra que el consumo diario de tan solo 70 gramos de carne roja causa una de cada 10 muertes prematuras en los hombres y una de cada 13 en las mujeres. Y venga, y a comer carne todos. Y no nos damos cuenta de que así también estamos destrozando nuestro cuerpo y nuestra mente. Sí, sí, y si se trata de carne roja procesada como salchichas o rebanadas de tocino, el riesgo aumenta hasta el 20%. Estos alimentos contienen grasas saturadas, sodio, nitritos y otros cancerígenos vinculados a muchas enfermedades crónicas. Y si a esto le añadís la situación mental de una persona, recordad que el 90% de las enfermedades de nuestros cuerpos provienen de la mente, dice Ellen White. Si nuestras situaciones psicológicas quedan marcadas por alguna situación en concreto, eso nos va a repercutir en enfermedades concretas en alguna parte de nuestro cuerpo. Ellen White ya lo escribió en sus años. Ahora, curiosamente, están diciendo lo mismo alguien judío de la nueva medicina germánica. No son cosas bobadas, está coincidiendo a la perfección. Y eso está siendo perseguido, no se quiere que se vaya comentando abiertamente. Nuestra relación de nuestros pensamientos provocan enfermedades si tenemos alguna situación de nuestras vidas. Y si nosotros además hemos contribuido añadiendo todos los detalles como estas comiditas, nos estamos dando todos los números para que las cosas salgan en enfermedad. Estamos advertidos, y Ellen White dice, el pueblo de Dios que esté esperando el retorno de Cristo será vegetariano. ¿Por qué? Porque físicamente debe estar en buenas condiciones y como consecuencia mentalmente será más hábil, más ágil, podrá captar más conocimiento y podrá discernir más a Dios y su voluntad. Y eso es lo que debemos hacer. Ya no debemos plantearnos de, bueno, ¿seguiré la dieta de Levítico 11, donde dice que hay que podemos comer solo esto y lo otro no es bueno y lo dejemos aparte? ¿Aún debemos estar con esa dieta? Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Hemos de ser vegetarianos. ¿Qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, decía Oseas, y nosotros provocamos perdernos. No es Dios el que quiere que nos perdamos, somos nosotros por nuestra gula. Romanos capítulo 14, versículo 12, el apóstol Pablo dice, escribiendo aquí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y lo que hagamos con nuestros cuerpos, Dios nos pedirá cuentas. Y vamos a hablar sobre la ley dominical. ¿Sabéis esta famosa página que ya hemos mostrado en más de una ocasión? La Alianza Europea en favor del domingo como día de reposo único. Están apretando ahora, ¿dónde? En Croacia. No os voy a leer el artículo porque es un poco extenso, pero ahora Croacia está siendo apretada. Sabéis que croatas son ligados al catolicismo, era una república de Yugoslavia, pues los croatas eran vinculados al catolicismo. Dicen de que temen de que el catolicismo está perdiendo y que hay que hacer algo para el trabajo, para la familia, para los seres queridos, para todo. Hace falta el domingo como día de reposo y además que el domingo
Mirad, vamos a leer esta última frase de por aquí, a ver si encuentro un puntito. Por último, no se asuste por el hecho de que con este recurso también estamos luchando por los derechos de todos los cristianos, no solo los católicos, para celebrar el Día del Señor, asistiendo a la misa del domingo, porque el domingo se hizo para el hombre, no el hombre para el domingo. Ay, yo creo que Jesús no dijo esto. Jesús dijo que Él era Señor del sábado, que es el Día del Señor, y que el sábado se hizo, ¿para qué? Para el hombre. ¿Habló del domingo? Pues aquí alguien nos levanta la camisa. Alguien nos está manipulando. Esa es la marca de la bestia, el domingo. Pues esto es lo que terminará imperando en todas partes. Esta es la gran cuestión que va a marcar el mundo. Lo hemos repetido en muchas ocasiones ya, pero las noticias van saliendo. Y en este mismo apartado, mirad qué más llega a aparecer allí. Esta es la página oficial de ellos. Nos dice para qué sirve el domingo. Y luego nos pone: proteja nuestra salud, condiciones de trabajo en situación de riesgo, respetar nuestra familia y la vida privada, trabajo y convivencia familiar, LED Estados Unidos vivir juntos, cohesión social, declaración de fundación de la alianza en varias lenguas, y vamos clicando, y mirad que sale como noticias de actualidad al respecto. 14 de febrero de 2012, municipio de Friburgo, Alemania, en contra de las aperturas dominicales. Alcalde de París apoya la protección del domingo. Caray. Organización Internacional del Trabajo versus Francia. Todos hablando de apoyar el domingo como día de reposo. Atención, Tribunal Administrativo de Baviera. ¿Baviera os suena de algo? Sí, ¿no? ¿De dónde es el Papa actual? De Baviera. ¿Y qué sucedió en Baviera? Se creó la Orden de los Illuminatis por los jesuitas. Baviera, ya sabéis, lo dijimos también en la semana anterior, en la conferencia anterior, el centro del catolicismo en Alemania. Oportunidades de negocio el domingo solo será posible si son lo suficientemente interesantes por sí mismos para atraer el flujo de visitantes. Solo en ciertas excepciones puede haber algo así. Tribunal Constitucional Federal de Alemania, también. Alemania se aboga por el domingo. Ah, esto es otra carta de Illuminati New World Order. Bavarian Illuminati. Poder 10 de 10. El tope. El tope. Son los que están detrás de todo esto. Pero claro, ya sabemos que esto no va por sí solo. Esto está vinculado al Vaticano. Ah, y mirad qué interesante. El nuevo orden mundial. Solidaridad. Todos juntitos, todos a una. Mirad hasta qué punto la situación tiene que ser caótica en este mundo y llegue a haber un conflicto tan tremendo y una crisis tan fuerte que la gente necesite ir todos a una. El domingo es el que va a propiciar precisamente esto. Vamos a ver unas citas de Ellen White precisamente sobre la ley dominical. Lógicamente, estas van muy concentradas al pueblo adventista. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley, los 10 mandamientos. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Gobernantes perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Está hablando de los guardadores del sábado. Va a ser utilizado todo, para que vayan cediendo. Vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Como traidores. ¿Por qué?
porque iremos contra lo marcado por toda la sociedad, por ese nuevo orden mundial. Nosotros diciendo el sábado, el día de Dios y todos los demás, ¿pero qué decís? Todos vamos a una con el domingo, ¿por qué saltáis vosotros con estas tonterías ahora? ¿Entendéis? Ridiculizados además. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. ¿Estáis preparados para este momento? ¿Estamos preparados para este momento? ¿Estoy preparado para este momento? Esto va a suceder y no falta tanto tiempo. Estamos viendo los progresos del papado con el domingo. Pues ya veis hasta qué punto las cosas se van a girar. Contra los males, o sea, las morales de la sociedad, nosotros iremos contra la moral de la sociedad por decir que el sábado es el día de Dios. Ya veis que el domingo se está presentando como algo así, como a favor de la moral. Nosotros alteraremos la ley y el orden, siendo pacíficos, y alteraremos. No vamos a ser nada buenos para la sociedad según ellos. Todos nuestros argumentos para ellos van a ser: pero mira que eres tozudo y eres rebelde. Sí, sí. Pues ya veis, además acusados de deslealtad hacia el gobierno. Pues si somos acusados de deslealtad hacia el gobierno, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Nos damos cuenta de lo que nos estamos jugando? ¿Sabéis? Hay personas que cuando entran a una iglesia, estoy hablando principalmente, claro, como no, de las iglesias adventistas, se les da una instrucción bíblica, unos estudios bíblicos para conocer las creencias, pero difícilmente se les dice que ser cristiano en verdad y guardar el sábado, como no, va a implicar que dentro de poco vivamos unos problemas tremendos, y que es lo que va a marcar la diferencia entre los que van a ser pueblo de Dios y los que no, y los que van a ser salvos y los que no, y que va a comportar un penoso y triste perseguimiento de los que acepten seguir a Dios así. No podemos decir nada, porque van a coger temor y no se bautizarán. Y entonces, cuando estén dentro y sepan esto, ¿qué van a hacer? Se irán corriendo por temor. Nosotros debemos preparar a la gente para saber que esto nos viene encima y que nuestra comunión con Dios debe ser tan íntima que debemos desvincularnos de estas cosas que hemos venido presentando antes, que el diablo está sacando para distraernos, atontarnos y hacer que el pueblo de Dios sea un pueblo más, tal como siempre hizo en el Antiguo Testamento, cuando se cogía al pueblo de Israel y venga a unirse con los demás pueblos en sus tonterías. Pues bien, el diablo sigue haciendo lo mismo, no cambia nada. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Debemos anunciar entre las iglesias adventistas esto, no presentarlo exclusivamente por temor, sino con alegría. A nadie le gusta ser perseguido, pero es que esto es la señal que Cristo va a volver enseguida y por fin se va a terminar todo lo malo. Debemos anunciar que hay un Dios que nos va a ayudar. No estaremos desamparados. Y eso debemos tenerlo presente, porque los que lo van a pasar mal en verdad van a ser los perseguidores, más que los perseguidos. Todo en el que en ese caía malo quiere ser... Perdón, a ver cómo está esto. Sí, está mal escrito aquí. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos.
sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. El conocimiento de Dios y su palabra es básico, necesitaremos valor, firmeza y ese conocimiento. Y mirad esta otra. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo, dicen, ¿y por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? Los adventistas jamás van a ser mayoría, jamás, por más que se predique el Evangelio en todo el mundo. Los guardadores del sábado van a ser una minoría y van a ser tratados como aquí pone. Pero ya veis, unas pocas personas elaboran leyes para que todo el mundo las acepte. ¿Y qué está pasando con la crisis? ¿No están sacando leyes una detrás de otra y todos tienen que ir pasando y pasando por allí por fuerza? Es lo que están haciendo, así trabaja el diablo a través de sus grandes entidades. Pues bien, la conferencia termina aquí y la verdad es que es para meditar. Toda la situación continuamente lo estamos viendo cada semana en el repaso de noticias de actualidad. Estamos viendo cómo todo nos lleva a que Cristo va a volver pronto, pero antes va a venir el falso Mesías y va a haber una situación verdaderamente terrible en el mundo. Debemos prepararnos, debemos anunciar a la gente esto, para que más personas reaccionen y puedan ser salvas. Cristo no va a tardar muchos años en volver. Debemos prepararnos de verdad. Que Dios nos ayude a ello. Y ahora vamos a hacer un leve descanso y seguiremos precisamente con la segunda parte de hoy, que va a ser este tema, en el Museo Wyatt. Aquí veis la fotografía de este museo arqueológico y veremos cómo nuestro colaborador fue allí y nos va a mostrar unas imágenes y unas entrevistas que no tienen desperdicio. Pero antes de ver esto, mostraremos un libro de Ellen White donde habla de algo muy vinculado al arca precisamente. Hacemos un descanso y entramos en la segunda parte.